Bendiciones a todos, amados hermanos. Qué bueno que nuevamente hoy nos disponemos para recibir una bendición más de todas las que el Señor tiene preparadas para nosotros en este día. Llamados para negociar. Muy bien, antes que nada, quiero recordarte que este tema tiene que ver con lo que Dios está esperando de ti y de mí. Y esta es una historia que se da el domingo de Ramos. Fíjate bien, una semana antes que el Señor sea crucificado, el día domingo de Ramos, cuando Él iba rumbo a Jerusalén, mucha gente iba tras de Él pensando que Él se iba a autonombrar rey, que iba a destronar al imperio romano, fíjate bien, que iba a haber una revolución civil y que ahí ellos iban a ser liberados de la bota romana. Y entonces ellos iban con esa expectativa. En el camino iban, fíjate bien, cuando el Señor Jesucristo les da esta historia tan preciosa, tan linda, para que de alguna manera todos podamos ser edificados. Entonces, si tú vas allí al libro de Lucas capítulo 19, verso 12, dice así: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que yo vengo. Bueno, aquí el porqué, el nombre del título de este tema. Aquí quiero primero decirte que esta parábola no es la misma que la parábola de los talentos. Fíjate bien, porque muchos confunden la parábola de los talentos con la parábola esta de las minas, y nada que ver, son completamente diferentes. Y además que hoy la vamos a ver desde otra perspectiva. Y también es una de las parábolas menos entendidas, es una de las menos que se enseña o que se predica, precisamente porque muchos no han entendido exactamente qué es lo que el Señor Jesucristo quería enseñar con todo esto. Entonces, lo primero que te quiero decir es de que obviamente cada uno de los actores aquí representan a alguien. Entonces, este hombre noble que iba a ir a otro país lejano para recibir un reino, para ser coronado como rey, obviamente era el Señor Jesús. Recuérdate que el Señor Jesús se tenía que ir y Él fue nombrado Señor sobre todas las cosas. Y también dijo que iba a regresar, pero mientras Él iba a ser coronado, que es lo que está sucediendo, porque se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, todos sus enemigos han sido puestos bajo sus pies. Él está sentado en el trono. Fíjate bien, mientras Él viene, dijo que llamó a 10 siervos suyos y le dio 10 minas. El número 10 significa totalidad. Entonces, cuando habla de 10 siervos, está hablando de toda su iglesia, está hablando de todos sus discípulos, está hablando de todos los que hemos creído, y eso te incluye a ti. Fíjate bien, te incluye a ti. Y dice que les dio algo, les dio 10 minas. Y aquí las minas representan la palabra de Dios, representa la fe. Y cuando habla de 10 también habla de la totalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que nos ha llamado a todos nosotros, fíjate bien, a toda su iglesia, para dar la palabra completa de su evangelio. Fíjate bien, no una palabra recortada, no una palabra aumentada, no una palabra, vamos a decirlo así, cambiada, menguada, sino que el evangelio
de su verdad. Entonces, ya tenemos aquí todo esto y dijo que nosotros teníamos que, dice, negociar entre tanto que yo vengo, dijo él. Ahora, esto no quiere decir que nosotros tengamos que hacer negocios con el evangelio, no se está refiriendo a eso, y por eso te decía yo de que el tema de esto, pues yo quería darle el título sin que nadie se vaya a tergiversar o a equivocar en cuanto a por qué le puse esto. Pero de lo que se trata aquí es que cuando habla de negociar, se habla de que nosotros vamos a ir a ¿qué? A compartir y a tratar de ¿qué? De que más personas puedan recibir la palabra de Dios, que más personas puedan venir y nacer de nuevo, que más personas vengan al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que dar de fe lo que hemos recibido de fe y que nosotros podemos venir y cuando nosotros compartimos esto, y entonces esta fe que se va multiplicando, y eso quiere decir que vamos de alguna manera cumpliendo con la voluntad de Dios. Entonces, una mina, para que tú tengas una idea, que es un valor que sacadas ya las cuentas, yo ya las hice, sacadas las cuentas al tiempo actual, es más o menos como decir entre 12,000 y 15,000 quetzales. Y aquí es donde tú tienes que comprender que una mina es en valor diferente a un talento. ¿Por qué? Porque una mina es 60 veces menor que un talento. O sea, si tú quieres, puedes multiplicar 12,000 por 60 y eso te da el equivalente a un talento. Entonces, por eso es que muchos confunden la parábola de las minas con la parábola de los talentos, y su significado es completamente diferente. Muy bien, entonces es bien importante que tú te des cuenta que aquí Dios nos da una orden a su iglesia, y eso te incluye a ti. Yo te había estado comentando hace días que este es un tiempo en donde la iglesia está siendo obligada a negociar. ¿Por qué? Porque antes de que sucediera esto con las restricciones sanitarias, antes de que sucediera todo con lo del virus, la iglesia estaba metida en las cuatro paredes. La iglesia estaba reunida, y eso es bueno, y también es bíblico, porque la palabra de Dios dice que nos tenemos que congregar. Pero el punto está que el que nos estemos congregando muchas veces se le quita la oportunidad, o hay veces que no es el lugar adecuado para que todos puedan de alguna forma negociar, para que todos puedan hablar de su fe. Y entonces lo que ha sucedido con todo esto es que la iglesia ha salido de las cuatro paredes ahora, y ahora está diseminada, ¿verdad?, en todo lugar. Ahora hay que esperar que definitivamente la iglesia cumpla con lo que el Señor nos ha mandado hacer en tanto Él viene, que es negociar. Y ya les dije que negociar no es negociar con la palabra de Dios, sino que se refiere a que nosotros vamos a multiplicar lo que se nos ha dado dando. ¿Por qué? Porque dando es como nosotros recibimos, y Dios nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su fe, para que nosotros podamos ahora permear al mundo con la palabra y con su fe. ¿Para qué? Para que hayan más personas que vengan al conocimiento de Dios, más personas que se conviertan en nuevas criaturas. Entonces, Dios está de alguna forma teniendo expectativas en que nosotros como su iglesia vamos a hacer lo que Él nos dijo que iba a hacer. Pero continuando con la parábola continuamos y dice, pero los conciudadanos, fíjate bien, dice, le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y aquí pareciera ser de que esta parte de la parábola como que si se sale de contexto, fíjate bien, porque pareciera ser que no tiene ninguna secuencia, porque el Señor Jesucristo iba a otro lugar
a ser coronado, y esto es en el cielo. Pero oye bien, a lo que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo y que tenía mucho contexto, era que hacía 30 años ahí en Palestina había un rey que se llamaba Herodes Arquelao. Fíjate bien, que él fue a Roma para ser investido como rey de los judíos. Pero hubo una comisión de 50 judíos que fue desde Palestina hasta Roma, fíjate bien, hasta el César, a pedirle que no querían a Herodes Arquelao como rey de ellos, y querían impedir su nombramiento. Y aparte de eso, que en Roma habían otros 5,000 judíos que estaban en contra de ese nombramiento, y se armó una protesta, fíjate bien, en contra de esa coronación. Pero al final el César resultó coronando a Herodes Arquelao como rey de los judíos. Y entonces aquí es en donde tiene contexto esto, fíjate bien. ¿Por qué? Porque muchos de alguna forma no han aceptado el reinado de Cristo Jesús. De hecho, los mismos judíos, al igual como esta comisión que fueron hasta Roma, es decir, no queremos a este, los mismos judíos lo rechazaron a él. Recuérdate que él estaba ya ungido por el Espíritu Santo, estaba ungido por Dios como el Cristo, como el Mesías. Pero dice Juan 1, verso 11, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces el Señor Jesucristo fue rechazado principalmente por su propio pueblo. Es más, la misma palabra dice que aún sus mismos hermanos, los que nacieron de María y de José, hasta ellos mismos no lo recibieron a él. Su mismo pueblo donde él nació, donde él creció, no lo recibieron. Y entonces, por eso él estaba mencionando que había gente que había expresado su opinión de decir, no queremos que este reine. De hecho, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, le pusieron un rótulo arriba que decía Rey de los Judíos, de una forma profética. Y a esto precisamente era lo que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo con respecto a esto, que había gente que definitivamente no lo iba a aceptar. Pero viene y continúa él con la parábola esta y dice, y aconteció que vuelto él, fíjate, ya coronado rey, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Aquí vemos que el Señor de alguna forma está recompensando, fíjate bien, que no tiene que ver con la salvación. Porque una de las cosas que también aquí se han confundido mucho es que aquí no se está hablando sobre la salvación, sino que se está hablando sobre la recompensa que nosotros vamos a tener allá en el otro reino. Vamos a tener coronas. Y es algo diferente a lo que tiene que ver con la salvación. Entonces vino el otro y le dijo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también serás gobernador o rey sobre 5 ciudades. Y entonces vemos aquí que de alguna forma la recompensa va de acuerdo a los méritos. Y recuérdate que quiero recordarte nuevamente que no tiene que ver con salvación. Pero vino el otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo,
que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces se le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tome lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Muy bien, una de las cosas que es aquí en esta parte donde yo quiero centrarme y profundizar un poco más, porque esta es la parte que menos se ha comprendido y simplemente se toma como que alguien fue negligente, que alguien fue descuidado, irresponsable y todo. Pero quiero que tú te des cuenta, primero es que este siervo, que realmente no tuvo ninguna producción, o sea, no tuvo ningún fruto, ¿ya? No es necesariamente que esté diciendo aquí que no hice nada. Fíjate pues, primero lo que sucede aquí es que este siervo realmente no conocía bien a este rey. ¿Por qué? Primero porque le tenía miedo. Número 2, tenía una imagen equivocada de realmente quién era, porque lo estaba percibiendo, o le habían contado a él, fíjate bien, le habían contado a él que este rey era un rey tirano, era bravo, era alguien malo, porque tomaba lo que no era de él y recogía lo que no había sembrado. Eso es prácticamente una tiranía. Eso es digno de un rey despiadado y que sí hay que tenerle miedo. Y este sí realmente le tenía miedo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Lo que le habían contado a él, fíjate bien, era algo equivocado. Y déjame decirte que muchos andan predicando ahora de un Dios despiadado, de un Dios que juzga, que castiga, que maldice, un Dios que enferma, un Dios que mata, un Dios que pareciera ser que es más el Dios del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ciertamente hubo un tiempo en donde decía, la palabra de Dios lo dice, que si no hacías de acuerdo a lo que Dios decía, entonces ibas a ser maldecido. ¿Con qué? Con pobreza, con enfermedad y con muerte. Pero que si tú hacías la voluntad de Dios, entonces ibas a ser bendecido y prosperado. Ibas a ser declarado justo delante de Dios. Y aquí quiero que tú empieces a notar algo, que este siervo realmente le habían predicado de un Dios malo. Le habían predicado de un rey que era un tirano. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando a alguien se le habla y se le dice con respecto a los reyes así? Pues simplemente tienen miedo, y el miedo ¿qué? Paraliza. ¿Y qué es lo que sucede? Lo mismo, fíjate bien, la misma percepción que tenía de este rey es exactamente lo mismo que él hablaba con respecto de él. Por ejemplo, este siervo que se le dio una mina, o que, bueno, a todos se les dieron 10, pero al que no produjo nada, fíjate bien, él sabía que este rey iba a regresar. Él lo sabía bien, porque ya él lo había hecho. En tanto que yo voy y me coronan como rey, ustedes se tienen que quedar trabajando. Y él sabía que iba a regresar. Y yo estoy seguro, fíjate bien, que cuando alguien le preguntaba por esas 10 minas, o él se refería, o él hablaba con respecto a ese rey, no decía, ese rey es un rey bueno. Ese rey es un rey misericordioso. Ese rey es un rey tardo para la ira. Ese rey es un rey perdonador. No,
Lo que él hablaba, lo que él testificaba, fíjate bien, y aquí se trata de negociar, y por eso es que es tan importante que tú entiendas cómo es que Dios te ha llamado a negociar, es que empezó a ¿qué? O daba mal testimonio de este rey. Hablaba lo que le habían dicho a él como no era. Te voy a dar un ejemplo bíblico de cómo es que estaba funcionando y cómo es que funciona hoy en día, porque hoy hay muchos cristianos. Yo ya te dije que yo no hablo ni de religiones, ni de denominaciones, ni nada, porque no quiero que nadie se va a sentir aludido, pero es cierto que eso se está dando en la iglesia de Cristo, que hay muchos cristianos, fíjate bien, que están predicando no a este Dios, a este Padre bueno, a este Padre que tiene pensamientos de bien, sino que predican a un Dios que está con un palo, con un garrote, esperando a que tú tengas el mínimo error. ¿Para qué? Para darte y pagarte conforme a tus obras. Y déjame decirte que los principios de la gracia, los principios del nuevo pacto ya no son los mismos que los que funcionaban en la ley de Moisés. Para comenzar. Entonces, te voy a dar un ejemplo de cómo es que funciona la religiosidad y el legalismo dentro de la iglesia. Por ejemplo, si tú vas a Mateo, capítulo 23, verso 15, aquí el Señor Jesucristo le estaba hablando a los religiosos y a los legalistas de aquel tiempo, que eran ellos los que estaban tratando de mostrarle a la gente, al mundo, quién era Dios. Eran ellos los que estaban, fíjate bien, entre comillas, ellos sí, negociando con la palabra de Dios. Ellos sí estaban negociando, ¿por qué? Porque estaban sacando pisto, ¿ya? Pero ellos eran los encargados de decir quién era Dios. Pero ahora, si tú vas a Mateo capítulo 23, verso 15, oye qué es lo que dice aquí, y es a lo que el Señor Jesucristo se está refiriendo. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. Ay, hermano, esta es una palabra bien dura, perdón, que el Señor Jesucristo le da a aquellos religiosos y a los religiosos de este tiempo. Oye bien, ¿por qué? Porque en aquel tiempo recorrían mar y tierra para conseguir a un discípulo, pero de nada servía, fíjate bien, que recogieran o que convirtieran a uno, si este uno se iba a volver 2 veces más hipócrita, 2 veces más religioso, 2 veces más legalista que su propio maestro. ¿Por qué? Porque iban a compartir de la imagen de un Dios equivocado. Iban a compartir un evangelio que no es el evangelio de las buenas nuevas, más parece evangelio de las malas nuevas. Y entonces, aunque, fíjate bien, pareciera ser de que estaban negociando, que estaban ganando, pero al final no había fruto. Y a eso es lo que se refería el Señor Jesucristo, que cuando no se había negociado y no había habido fruto, a lo que se refería era a eso, que quizás sí estaba predicando, sí estaba enseñando, estaba dando testimonio, pero ¿de qué sirve, fíjate bien, si no estás dando testimonio del verdadero rey? Si no estás hablando, fíjate bien, del verdadero carácter de Cristo, del verdadero carácter del Padre. ¿De qué sirve que alguien esté diciendo que está predicando la palabra de Dios si lo que está haciendo es que está consiguiendo discípulos, fíjate bien, para volverlos religiosos y para volverlos legalistas? Ahí tenemos muchas religiones que hablan de Dios, que hablan de Cristo, pero ¿qué? Estos no nacen de nuevo. ¿Sabes qué es? Es como que si agarraron las 10 minas, que es el verdadero evangelio, y las pusieron en un pañuelo y las guardaron ahí.
Lo mismo es eso a que alguien venga a querer convertir gente y a querer hablar, a querer predicar, pero si no habla del carácter, si no habla del verdadero Dios, eso no tiene ningún fruto. Y es exactamente lo que estaba ocurriendo en el tiempo aquel, y a eso era que se estaba refiriendo el Señor Jesucristo cuando les dijo eso, de que habían quienes que definitivamente no iban a tener ningún fruto a pesar de que quisieran negociar. Y eso ocurre hoy. Muchas veces no se está predicando el verdadero evangelio de Cristo. Y Pablo bien lo decía, que qué tan rápido han aceptado otro evangelio que no es el verdadero evangelio. Y no es que hayan otros, fíjate bien, no, porque solamente hay uno. Solamente hay uno que es el verdadero evangelio de Cristo. Pero hay quienes que tienen en su boca a Cristo, que hablan de Él, pero con un evangelio tergiversado, con un evangelio o recortado o un evangelio aumentado. ¿Cómo está eso? Bueno, cuando alguien habla de que el evangelio hay que complementarlo, fíjate bien, con la ley de Moisés para tener salvación, ahí ya estamos tergiversando las cosas. ¿Por qué? Porque todos sabemos bien que nuestra salvación sucedió en la cruz, que fue los méritos de Cristo quien nos hizo salvos, y que la salvación es por creer en Él. Es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, aquí es en donde, con esto quiero ir concluyendo, en donde el Señor te nombró a ti, fíjate bien, con el verdadero evangelio para que tú vayas y para que tú negocies ahora, porque Él va a venir. Pero cuando Él venga, Él va a venir ¿para qué? Para recompensar. Ahora, también Él dijo que cuando Él venga, refiriéndose siempre a estos mismos, fíjate bien, a estos mismos que están tergiversando las cosas y el carácter de Dios. Cuando Él venga, van a venir muchos, al igual que y le va a decir: Señor, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre hice milagros. Y sí, hay muchos que están hoy caminando por ahí, pero ¿qué es lo que les va a decir? Apartados de mí, porque yo no los conozco a ustedes. Es la misma situación aquí, que no significa que no estén haciendo absolutamente nada. Posiblemente sí lo estén haciendo, pero están predicando de un Dios que ha sido trastocado. Están predicando de un evangelio que ha sido leudado o contaminado con la levadura de la religiosidad y del legalismo. Y entonces al final no hay frutos. Al final lo que producen son otros religiosos, otros legalistas, y entonces no hay frutos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y solamente el Hijo de Dios nos puede hacer verdaderamente libres. Pero ¿qué es lo que sucede? La religiosidad y el legalismo lo único que produce son esclavos. Lo único que produce son ataduras. Y hay muchos que están produciendo solamente eso. No están soltando, sino que están encarcelando dentro de una religión a muchas personas que, queriendo buscar a Dios, se encuentran con eso. Por eso fue que el Señor Jesucristo les dijo a los religiosos que recorrían mar y tierra para agarrar a uno, pero cuando lo conseguían era peor que ellos. ¿Por qué? La doctrina que tenían. ¿Por qué? La religiosidad. Y por no estar hablando, fíjate bien, del carácter, no estar hablando la verdad con respecto a nuestro Señor. Ahora, Dios te ha dado a ti la palabra. Dios te ha dado a ti su Espíritu Santo. Dios te ha dado a ti esa fe. ¿Para qué?
para que tú puedas compartirla, para que tú puedas negociar ahora, para que sí tengas fruto. Fíjate bien, el verdadero fruto son aquellos que nacen de nuevo y se convierten en hijos de Dios. El verdadero fruto quiere decir cuando tú empiezas a hablar la verdad. Y la verdad es Cristo. Y la verdad es que el Señor Jesucristo subió a la cruz en tu lugar, en el mío, para que tú y yo fuésemos libres. Y con esto quiero ir concluyendo. Dice, ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y dijo, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Esos quiénes son? Bueno, básicamente son aquellos que definitivamente rechazaron el reinado de Cristo, rechazaron el señorío de Cristo. Son aquellos que se les ha predicado, se les ha hablado, se les ha dado testimonio y que definitivamente pues no quisieron obedecer a la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos la historia completa, cómo Dios vino, fue rechazado, cómo Él se fue a ser coronado y cómo Él vendrá también, ¿para qué? Para recompensar a aquellos que supieron negociar con esas minas que Él les dio. Pero también va a venir cuando Él venga. Eso va a ser cuando Él venga. Ahorita es el tiempo de las buenas nuevas. Ahorita es el tiempo de ¿qué? De negociar. Pero va a haber un día cuando Él venga, que Él va a venir a juzgar y a condenar a aquellos que en este tiempo no le quisieron recibir. Pero fíjate bien, es bien importante que nosotros no caigamos en aquel que agarró las minas, las guardó, ¿verdad? Y no hizo absolutamente nada con ello. Y en el peor de los casos, ¿verdad? Es que quisieron hacer algo, pero que no tuvieron ningún fruto. ¿Por qué? Por no tener el mensaje correcto, por no tener el evangelio correcto de Cristo.